Buenas tardes, queridos hermanos. Bendecido día, hoy domingo, domingo de enseñanza, domingo de bendición para nuestras vidas. Es el día del Señor. Y en esta ocasión, ¿verdad? Hoy vamos a ver el secreto de una verdadera transformación. Hoy vamos a ver el punto más álgido o la base, el cimiento por el cual Dios opera una transformación profunda en nuestros corazones a través del arrepentimiento. Así es que vamos a ver cómo opera Dios y cómo opera también el maligno en nuestras vidas, para poder nosotros recibir toda la bendición que Dios tiene. Hemos estado viendo sobre la batalla espiritual, hemos estado viendo sobre la alabanza y hoy voy a dar un pequeño repaso de la semana pasada, que es acerca del quebrantamiento. Yo creo que también es entender los procesos de Dios en nuestra vida. Nosotros entramos en el caminar cristiano, en la carrera cristiana, en el camino de la fe, pero necesitamos entender cómo Dios opera en nuestra alma y en nuestras vidas. Y la semana pasada, pues es muy buena explicación que dimos acerca de cómo Dios opera el quebrantamiento, ¿sí? Y podemos leer en Apocalipsis 3:19 y dice, fíjense bien, yo reprendo y corrijo a los que amo. Y luego dice, vamos, anímate y conviértete, arrepiéntete. Aquí en Apocalipsis el Padre Dios, el Padre nos está demostrando su amor inmenso. A veces nosotros malentendemos, ¿verdad? Cuando decimos que Dios me ama y por qué va a permitir esto, va a permitir lo otro. Yo creo que podemos entender, dice, yo reprendo y corrijo a los que amo. Así es que si un papá ve a su hijo que tiene un hijo pequeño, que tiene una botella de veneno y se le va a echar a la boca, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué harías? ¿Lo dejarías así que por sí mismo se tome el veneno? ¿Verdad que se la quita? O si ve que el hijo trae una pistola, entonces ¿qué va a hacer el papá? Pues le va a quitar el arma. ¿Por qué? Porque el niño se va a hacer daño. Así es nuestro papá, ¿verdad? Dios siempre nos corrige, siempre está a nuestro lado amándonos, siempre está a nuestro lado, así como aquellos jóvenes que fueron echados al horno de fuego en el libro de Daniel, y eran los tres y después apareció alguien más. Claro que vamos a estar en las llamas, vamos a estar siendo corregidos siempre y cuando nosotros necesitemos corrección. Y va a estar Él ahí para sostenernos, para amarnos. Obvio que este camino es el camino de la cruz, es el camino del negarse a sí mismo, es un camino de transformación. Hemos visto entonces cómo Dios hace este trabajo en nosotros, cómo el Espíritu Santo está tratando de salir a través de nuestra alma y expresarse en nuestro cuerpo. Recuerda que el Espíritu es el que debe gobernar nuestra vida, o sea, debe gobernar el alma. O sea, ¿qué es el alma? Ya lo dijimos, es nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, razonamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestra imaginación, nuestra memoria, nuestra astucia. O sea, son nuestras ideas, son nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros sentires. Todo eso Dios lo va a quebrar, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque Dios quiere someter toda nuestra alma a su Espíritu Santo a través de nuestro espíritu y expresarse en nuestra vida a través de nuestro cuerpo. Así es que Dios quiere expresarse y quiere salir al mundo, quiere salir a su familia, quiere bendecir al mundo a través de ti. Por eso Dios nos trata así. Entonces, fíjate bien, pero el objetivo de Dios no es que tengamos una vida nueva, ¿eh? Ese no es el objetivo de Dios. El objetivo no es que nosotros tengamos una vida hermosa y seamos felices. El objetivo de Dios no es ese. ¿Cuál va a ser el objetivo de Dios aquí en esta tierra? Destruir nuestra alma, o sea, destruir todo lo que no está sometido a Él. Así es que en esta tarde debemos recordar esa parte muy importante y que no tengamos miedo, ¿sí? El resultado de cuando Dios empieza a tratar y cuando nosotros nos dejamos tratar por Dios el resultado es una vida nueva. El resultado es la vida hermosa, son las bendiciones de Dios.
Así es que ese es el resultado, no el objetivo de Dios. Porque si eso fuera, bueno, Dios no sería el dueño de nuestra vida, Dios no se expresaría a través de nosotros. Así es que Dios quiere que salga dentro de nosotros, ya lo hemos dicho, como Él habita dentro de nosotros, Él habita con su paz, su gozo, su amor, con todos los dones y todos los frutos que Él tiene. Él está aquí adentro de nosotros. Entonces eso se quiere expresar y Dios quiere expresarlo a través de nosotros. Entonces cuando nosotros somos quebrados, nuestra alma es quebrantada, sale de nuestro interior. ¿Qué sale? Sale su paz, sale su amor, sale su gozo, sale su paciencia, sale su bondad, sale su santidad, su misericordia, su comprensión. O sea, todos los recursos que Dios nos ha dado están en Él, pero están dentro de nosotros y están dentro de nuestro espíritu, no están en nuestra alma. Porque muchos valoran su alma, su inteligencia, sus emociones, valoran todo lo que tienen en el alma. Sí, es valioso, pero más valioso es nuestro espíritu, quien debe gobernar a través del Espíritu Santo. Y entonces, adentro de nosotros se encuentran todos esos recursos ilimitados. Entonces, nosotros debemos vivir con los recursos de Dios. Esa es la vida en el Espíritu. Eso lo dice Pablo en Romanos 8:5, ¿verdad? Dice que los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu, los que viven en el Espíritu siguen al Espíritu, ¿sí? Se dejan guiar por el Espíritu Santo. Así es que Dios quiere que no usemos nuestros recursos, sino que nuestros recursos estén sometidos a los recursos de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Así es que, ¿cuáles son tus recursos? Es tu amor, es tu paz, es tu alegría, tu paciencia, tu bondad. Eres tú, esos son tus recursos. Pero esto, yo te aclaro, esto no es obra de Dios, ¿sí? Lo que tú tienes no es obra de Dios, ¿sí? Sino Dios quiere obrar con sus recursos y Dios quiere obrar por el Espíritu Santo. Así es que una persona puede dar algo, puede ofrecer su vida, pero no es del Espíritu Santo. Lo puede hacer desde su carne, desde su ego, ¿sí? Y esto yo lo aclaro, esto no cuenta para salvación. Así es que una persona puede dar amor, ¿verdad? Pero sin embargo ser un adúltero, ¿o no? ¿Sí? Puede amar, ¿verdad? Y quizás como Hitler, ¿verdad? ¿A poco creen que Hitler no amaba? También amaba. ¿Y quién fue Hitler? Entonces podemos dar dinero y podemos dar muchas cosas, despensas, pero desde el ego, y no puede ser del Espíritu. Y si no es del Espíritu, como dice San Pablo en primera de Corintios 13:3, fíjate bien lo que dice. Dice, aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero gloriarme, si no tengo amor, de nada me sirve. Y quiero aclarar algo. En esta escritura, Pablo habla de un tipo de amor, del amor de Dios que está en nosotros. No es tu amor. Escúchalo bien, no es tu amor, no es tu recurso. Tú tienes tu amor, claro que sí. Tú puedes amar, humanamente todos amamos. Hasta los que no son cristianos amamos, sí. Pero cuando nosotros venimos a Jesús y Él viene a morar en nosotros y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, tenemos su amor y Él quiere expresar ese amor. No tu amor, sino el de Él. Así es que podemos amar y que no sea de Dios. Yo te pregunto, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Piensas que todo el amor puede provenir de Dios? Hay un amor que hay que distinguir, el amor humano y el amor divino. El amor divino es el que debe de operar en nosotros. ¿Y puede una persona amar? Claro que sí, las personas aman, las personas dan, las personas son buena gente, pueden hacer muchas obras buenas, pero no del Espíritu Santo, no surgidas del Espíritu Santo, no originadas de Dios y del amor divino que está en nosotros. Así es que tenemos que hacer esa diferencia. Dios quiere entonces expresar su amor, ¿sí? La voluntad de Dios es que amemos con su amor, no con nuestro amor. Fíjate bien, Dios quiere amar que a nosotros amemos con su amor, no con nuestro amor, ¿sí? Que tengamos su paz, no nuestra paz,
Porque a veces hacemos ejercicio, tenemos dinero y nos sentimos en paz, ¿verdad? Tenemos una cuenta de 1,000,000 de pesos en el banco, estamos bien tranquilos. Podemos nosotros hacer yoga y podemos hacer meditaciones y podemos sentir paz y tranquilidad. Pero esa paz, como dice Jesús, la paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Dios quiere que tengamos su paz, que a pesar de todas las tormentas, vamos a estar en la paz. ¿Por qué? Porque no es tu paz, es la paz de Dios. Dios quiere que tengamos su gozo, no el nuestro. Porque a veces, ¿verdad? Nosotros estamos contentos si nos va todo bien. Como digo, tenemos la cuenta bancaria de 200, 300 mil, nos sacamos el avión presidencial, ¿verdad? Nos sacamos los 20 millones de pesos, nos sacamos el $1,000,000, ¿verdad? Y estamos tranquilos porque decimos, ya está nuestra vida solucionada. Y eso nos da cierta tranquilidad y cierta alegría. Bueno, hay gente que hasta se muere, ¿verdad? De recibir así me saqué 20 millones y le da un infarto. Esa es su alegría, pero no es el gozo y no es la alegría de Dios que, como dicen las bienaventuranzas, ¿verdad? Alégrense aunque los persiga, los maldiga, aunque les vaya todo de la cachetada, pueden tener el gozo de Dios. Así es que el gozo, la paz, el amor y todos los recursos de Dios, la paciencia, la misericordia, las obras buenas, deben de provenir de Dios. Entonces, ahora me pregunto y te pregunto, ¿qué tan importante entonces es el quebrantamiento? ¿Qué tan importante es que Dios nos trate y que su espíritu y los recursos de Él salgan afuera? En otras palabras, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad que no nada más se enchila mi otra y levantar los brazos y siento muy bonito y ya me caí, ya me revolqué y ya tuve un retiro y que quién sabe qué? Hermanos, debemos saber que esto es el trato de Dios a través del quebrantamiento, es fundamental. Por eso es fundamental que tú lo entiendas. Es tu propia felicidad, es tu propia salvación. Recuerda, Jesús les dijo a muchos, ¿se acuerdan cuando en el pasaje que está sacando a los cabritos y a las ovejitas? Y les dice a unos, ¿verdad? Apártense de mí, Señor, apártense de mí, malditos de mi Padre. Y luego les responden la gente, oye, Señor, pero ¿cómo? Si hicimos milagros, si predicamos, si hicimos muchas buenas obras, repartimos millones de pesos y dimos despensa a quien podíamos y quién sabe qué. Olvídate, apártense. Entonces, no solo se trata de hacer obras buenas, hermano, por favor, sino que sean ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad? Si no, pues, ¿para qué murió Jesús, verdad? Simplemente hubiera venido un ángel a anunciarle, ¿saben qué? Pórtense bien. Pero no pasó eso. Es no entender la vida cristiana y no entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. A veces recibimos y entendemos un evangelio tergiversado, un quinto evangelio, como diría Juan Carlos Ortiz, o un evangelio con las ideas del mundo, infiltrado por las ideas del maligno. Queremos interpretar el evangelio a través del maligno, a través de la sociedad. Así es que, hermanos, por eso les estamos enseñando esta disciplina, la disciplina de la alabanza y la disciplina de la batalla espiritual. ¿Por qué? ¿Sí? Porque necesitas ser quebrantado, necesitas irte sometiendo cada vez más a Dios, a tener una relación correcta con Dios. Así es, porque estas disciplinas, ¿verdad?, nos van a llevar entonces, cuando tú ejerzas estos tiempos de oración, los 3 tiempos de alabanza, un tiempo de guerra espiritual, y vamos a agregar hoy, esta semana, otro tiempo, que es el tiempo de ir a la cruz. Porque es tiempo de ir a la cruz. Toda esta disciplina, queridos hermanos, te tienen que llevar a una experiencia, a la experiencia del arrepentimiento. Sí es. Entonces, lo explico. ¿Cómo actúa el diablo? ¿Cómo actúa Dios? Quiero que vayas entendiendo la vida espiritual, que vayas entendiendo cómo funciona tu salvación. Y esto es para los párvulos en el espíritu, es para los que inician en el espíritu. Pero a veces no entendemos los procesos de Dios. Fíjate bien cómo actúa el maligno. Está Satanás, obvio que Satanás es la fuente de todas las cosas ahí malas, ¿no? Satanás te va a poner el mundo y te va a poner la carne. ¿Para qué? Para que tú peques.
para que tú desobedezcas a Dios, para que tu vida no esté sometida a Dios. Fíjate, así trabaja el maligno. El maligno está atrás ahí, claro que sí, no se puede acercar a ti, eres un hijo de Dios. Pero ¿qué te va a poner? Te va a poner el mundo. Te va a poner todas las riquezas, te va a poner todo lo que te ofrece el mundo, la moda y todas sus ideas. Ideas falsas, ideas contrarias a Dios. Te va a poner muchas cosas, muchos pensamientos, mucha filosofía. Te va a poner la moda, la música, te va a poner muchas cosas para que tu pensamiento se envuelva y eso afecte tu carne, las cosas que están dentro de ti, tu alma no se sujete a Dios, eso le llamamos carne. Y por lo tanto, el objetivo de Satanás es que tú peques, que tú estés en pecado, que tengas defectos, que tengas ataduras, y el diablo tiene su puerta abierta para nosotros. ¿Sí? Así actúa el diablo. Eso ya lo estuvimos viendo. Pero ¿cómo actúa Dios? Te repito, vuelvo a repetir, y fíjate bien cómo actúa Dios. Lo primero es, la acción de Dios es primero hacer que tú tengas una decisión. Ese es el primer paso. Y anótalo bien, el primer paso como actúa Dios es tomar una decisión en tu voluntad. ¿Cuál es esa decisión? La decisión a rendir tu vida a Jesús como Señor, a seguirle como Señor. Fíjate bien, es una decisión a seguir a Jesús como Señor. Son tres cositas que siempre digo yo, esta frase es muy importante. Es una decisión de tu voluntad. Es lo primero, es el primer peldaño en la vida espiritual. Una decisión a qué? A seguir a Jesús. O sea, no solo es reconocer, no solo es creer, es un seguimiento de una persona, pero que es el Señor, el dueño y amo de nuestra vida. Y bueno, ya tenemos la enseñanza en videos pasados acerca de esto. Es el primer peldaño. Si no lo tienes, pues te invito a que lo tengas, a que tomes esa decisión. De esa decisión, ¿cuál es lo que sigue? Lo que sigue de Dios es su trato en el quebrantamiento. Fíjate bien, después sigue el quebrantamiento. Que tú entiendas todo lo que ocurre en tu vida, todas las circunstancias y todo lo que Dios está haciendo. Después de eso, después de que tú entiendas eso, va a venir una experiencia que es el arrepentimiento. Así funciona. Así funciona el mundo espiritual, así funciona la vida espiritual. Sin arrepentimiento, entonces, ahora, sin ninguna de las tres cosas, no va a haber vida espiritual. No va a haber una relación con Dios auténtica y verdadera. Por eso la gente se hace su religión a su manera. Por eso la gente no tiene una transformación profunda en su vida. ¿Por qué? Porque no tiene primero una decisión de someterse al 100% a la voluntad de Dios. Segundo, no entiende el quebrantamiento, no entiende la enseñanza que dimos la semana pasada, no entiende cómo Dios actúa en su vida y con todos los problemas, todas las enfermedades y todas las cosas que están pasando y ocurriendo en su vida. Y tercero, no entiende el arrepentimiento, no tiene una experiencia en su vida del arrepentimiento, ¿sí? Entonces, porque a veces pensamos que conocer a Jesús y tener un arrepentimiento, ¿verdad? Muy superfluo, o sea, en realidad no lo es, ¿sí? ¿Qué no es? ¿Sí? Dios quiere por eso llevarnos al arrepentimiento, a un cambio profundo en nuestra vida. Y no solo un cambio superficial, psicológico, porque a veces es lo que pasa. A veces llegamos a las comunidades, a la iglesia, y lo que aprendemos son cosas nuevas nada más, a levantar los brazos, a cantar, a ser muy religiosos, pero no tenemos un cambio profundo en nuestra vida, ¿sí? Hay gente buena, ¿verdad?, que tiene buenos principios y no es cristiano, no se va a salvar, porque mucha gente piensa que ser cristiano es ser bueno, yo me porto bien, no robo, no mato, mire, yo estoy aquí encerradito en mi casa y tengo todo eso. Entonces no se trata de ser bueno, sino de estar dirigidos por el Espíritu Santo. Ya lo dije hace unos minutos. De estar sometidos ¿a qué? A la voluntad de Dios. No se trata solo de dejar un vicio, ¿verdad? No solo se trata de dejar un mal hábito, sino que el Espíritu de Dios se mueva y rompa todo eso a través de nosotros, ¿sí? Y nos dé como resultado la libertad. Así es que por eso Dios nos lleva al arrepentimiento.
Y vamos a ver el arrepentimiento en la Biblia, primer punto. Fíjense, vamos a ver el primer mensaje de Jesús. Qué chistoso, ¿no? En Mateo 4:17, miren lo que dice. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje. Renuncien a su mal camino. En otras versiones dice, conviértanse o arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está ahora cerca. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? ¿Cuál fue su primera predicación? El arrepentimiento. Qué chistoso, ¿no? ¿Por qué creen que Jesús puso como su primer mensaje el arrepentimiento? Porque era importante. En Mateo 4:17. Y lo vuelve a repetir en Marcos. Lo vuelve a repetir en Marcos 1:15, donde decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino, o sea, arrepiéntanse y crean en la buena nueva. Ese es el evangelio. Ese es el mensaje de Jesús. Y es el primer mensaje. Y quizás es el primer mensaje en la vida espiritual de una persona. Que tenemos que tener una experiencia de arrepentimiento. Pero no solo eso, también fue el mensaje de Juan el Bautista. Y San Juan el Bautista sí no tenía pelos en la lengua. Y pues a lo mejor muchos conocen o no conocen estas palabras, ¿verdad? Nos las repiten en el tiempo de Cuaresma, pero a nosotros a veces pues, nos entra por uno y por otro. Pero yo te pido que vayamos a Lucas 3, versículos del 7 al 14. Y mira cómo dice la palabra. Juan decía a las muchedumbres que venían a él para que las bautizara. Fíjense bien cómo decía, raza de víboras. A ver, y escríbelo bien, a ver, escríbeme ahí víboras, escribe en tu libreta víboras. ¿Cómo les decía Pablo? Juan el Bautista, víboras, raza de víboras. ¿Por qué lo diría? ¿Quién sabe por qué, verdad? Pero a lo mejor es muy actual y para nosotros. Dice, raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Como yo les decía la semana pasada, ¿a poco crees que no va a tener castigo tu pecado? Que las cosas malas que estás haciendo, que las cosas no van a tener sus consecuencias. Claro que sí. Dice, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan, y fíjense bien por qué lo dice, por qué les dice raza de víboras. Dice el verso, produzcan los frutos de una sincera conversión. Pues no es el momento de decir, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Dios, ay, soy hijo de Dios y ya Diosito me va a perdonar porque soy su hijo cuando me muera. A ver, tranquilos, ¿sí? San Juan el Bautista y dice, yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. El hacha está junto al árbol y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Él les contestaba, el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene. El que tenga de comer, haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los bautizara y le dijeron, Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan, no cobren más de lo establecido. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. Así es que, queridos hermanos, Juan el Bautista nos está expresando aquí en esta escritura que debemos tener frutos de una sincera conversión. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? La conversión, era el arrepentimiento. Después de esto vamos a ir al mensaje de los apóstoles. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 37. Hechos 2, 37, 38 y 40. Y miren también cómo los apóstoles estaban y predicaban como primer mensaje el arrepentimiento. Dice el verso 37, Hechos 2, versículo 37. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse
y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Así es que, ¿qué les decía? Después del primer discurso que Pedro se aventó junto con los apóstoles, ¿qué les dijo a las personas que se afligieron? Oigan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues arrepiéntanse y háganse bautizar y crean en Jesús. ¿Para qué? Para que sus pecados sean perdonados. Así es que una de las cosas que debemos de saber según este versículo y según la palabra de Dios es que para que se nos perdonen los pecados tenemos que mostrar un arrepentimiento. ¿Qué tan importante es el arrepentimiento? Por eso lo predicaban los apóstoles. Y el verso 40 ahí mismo que dice, Pedro siguió insistiendo con más argumentos, los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa. Aléjense de esta generación perversa y sálvense. Así es que el mensaje de los apóstoles es muy claro. También lo podemos leer en Hechos 3:19. Hechos 3:19, donde dice, arrepiéntanse pues y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio. A ver, aquí, ¿cuál es el mensaje otra vez de los apóstoles? El arrepentimiento como experiencia y la conversión. ¿Para qué? Para que sean borrados nuestros pecados. No solo se trata de levantar la mano, ¿verdad? Y decir, sí, yo creo en Cristo, yo creo en Jesús, y sí, si no tienes en realidad la experiencia del arrepentimiento. Obvio, por eso yo les decía cómo actuaba los Dios. ¿Sí recuerdan? La primera decisión, claro que tienes que tener esa revelación del señorío de Cristo y esa revelación que debes someterte a Dios en tu vida y a tomar ese camino de Jesús. Pero lo que sigue es conocer el quebrantamiento que te lleve al arrepentimiento, a una experiencia de arrepentimiento. Y claro, eso lo tenemos que buscar y lo tienes que buscar tú. Y no solo eso, vamos a ver a Pablo, ¿qué predicaba Pablo? Hechos 26:20. Fíjense bien cómo dice aquí, Hechos 26:20. ¿Sí? Muy por el contrario, empecé a predicar primero a la gente de Damasco. Pablo habla de su testimonio cuando él empezó a predicar. Luego en Jerusalén y en el país de los judíos. Y por último en las naciones paganas. Y les pedía, o sea, predicaba y les pedía que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, mostrando en adelante los frutos de una verdadera conversión. Qué tremendo, ¿verdad? El mismito mensaje de Jesús, el mismito mensaje de Juan el Bautista, de los apóstoles, ahora también de Pablo. ¿Se dan cuenta la importancia de este mensaje? Y dice, les pedía que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, mostrando en adelante los frutos de una verdadera conversión. Así es que, ¿verdad? Pablo y la palabra de Dios nos exigen esta parte de la conversión y del arrepentimiento. Así es que esta palabra, ¿verdad? Aparece en griego como metanoia, que significa arrepentirse, significa conversión, darse media vuelta, dar un giro completo en un camino que se recorre. Fíjense bien, esta es la idea del arrepentimiento. La idea es esa. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Y escríbelo bien. Es un cambio radical. O sea, el arrepentimiento que Dios da, el arrepentimiento como gracia de Dios, no solo es así un cambio, así como por encimito, como cuando te maquillas y te bañas y te vistes, ¿verdad? Sí, bien, y te pones y te peinas y le haces una maquilladita solamente, pero en realidad tú sigues siendo el mismo. A veces pasamos eso en la iglesia, con los hermanos, con las personas. Así es que el arrepentimiento es un cambio radical, un cambio, es una vuelta completamente. Vamos por un camino y nos vamos a lo contrario. Nos vamos al camino de Dios. Por eso dice Jesús que solo hay dos caminos, el camino ancho, el camino amplio. Tenemos que irnos Él nos invita al camino angosto, no en el ancho, ¿sí? Entonces, es un cambio radical en tres áreas.
en el modo de creer y de pensar, en el modo de sentir y en el modo de actuar. Así es que fíjense bien qué es entonces el arrepentimiento. El arrepentimiento no es cualquier cosa, es un cambio radical, expresa un cambio profundo, radical, ¿en qué? En tu forma de creer y de pensar, en tu forma de sentir, cómo tú te sientes, cómo sientes y en tu forma de actuar. Bueno, ¿dónde comienza entonces este arrepentimiento? ¿Dónde comienza todo? Vamos a dar 4 pasos. O sea, ¿cómo va surgiendo o cómo Dios le hace para transformarnos con el arrepentimiento? Y vamos a leer 2 de Corintios 7, 2 de Corintios 7, versículos 9 y versículo 10. Desde el 8 vamos a leerlo, pero vamos a subrayar el 10. Fíjense bien cómo dice: si les causé tristeza con mi carta, no lo lamento. Pues, recuerden, le está hablando a los corintios y los trata, ¿verdad? Si leyeron la primera carta, si han leído la primera carta a los corintios, les da una barrida y trapeada a los corintios porque estaban haciendo muchas cosas malas y los corrige muy fuerte. Y entonces Pablo dice: si les causé tristeza con mi carta, no lo lamento. Si les causé ¿qué? Tristeza. Y escribe ahí tristeza. Escríbeme ahí tristeza. Esa palabra es muy importante. Y si antes lo pude sentir, pues esa carta de momento les causó pesar. Ahora me alegro, no por su tristeza, sino porque esta tristeza los llevó al arrepentimiento. ¿A dónde los llevó la tristeza? ¿A qué? Al arrepentimiento. Y fíjense bien cómo dice: esa tristeza venía de Dios. Así es que hay una tristeza que viene de Dios. Esa tristeza venía de Dios. De manera que ningún mal les sobrevino por causa nuestra. Verso 10. La tristeza que viene de Dios lleva al arrepentimiento. La tristeza de Dios, la tristeza que viene de Dios, lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento. Y realiza una obra de salvación que no se perderá. Así es que, queridos hermanos, el primer punto del arrepentimiento en la tradición espiritual se llama contrición. Y escríbelo bien: contrición. Contrición. Y esto es lo que expresa Pablo en este versículo. Y se le ha llamado contrición, que es la tristeza de Dios. Y te quiero decir algo entonces, que el arrepentimiento y que esta contrición primero es un don de Dios, es un regalo de Dios. Así es que se debe a Dios y su origen es Dios. Segundo, es un dolor y una tristeza de corazón por haber pecado contra Dios. A ver, es un dolor, y escríbelo bien. Entonces, como es el primer punto, es un dolor y una tristeza de corazón por haber pecado contra Dios. Dios empieza obrando en el corazón ese sentir. Es la acción del Espíritu en tu corazón, en tu interior. Así empieza el arrepentimiento. Así empieza la metanoia. Así empieza esta conversión profunda en el corazón como regalo de Dios. Y yo me pregunto si tú has experimentado esa tristeza y ese dolor en el corazón, esa contrición por tus pecados, por haber ofendido a Jesús. Esta experiencia es básica. Si no la tenemos, hermanos, estamos haciendo un cambio mental, un cambio superficial. No está actuando Dios en nuestro espíritu, ¿sí? No está actuando Dios con su poder y su gracia. Y es lo que tenemos que buscar. Es el primer paso, la contrición. El segundo paso que va como consecuencia de esto es un cambio de pensamiento, ¿sí? Un cambio de pensamiento acerca de qué? Acerca sobre Jesús. Es un cambio de creencia profundo. No solo el pensamiento en sí, sino de la creencia profunda, ¿sí? Acerca de Jesús, acerca de Dios. Un cambio de pensamiento acerca de lo que es la vida, acerca de nuestras actitudes, de nuestro propósito en la vida. Eso es el segundo punto, es un cambio de mentalidad. Si no tenemos eso, obvio, no es primero el cambio de mentalidad. Lo primero es la contrición.
Porque la contrición va a surgir que un cambio de pensamiento. Cuando viene entonces el cambio de pensamiento va a venir un tercer paso, que es el cambio de sentir. Es un cambio de sentimiento. ¿Y qué vas a sentir? Primero, amar la voluntad de Dios. Vas a amar, vas a querer, vas a desear hacer la voluntad de Dios. Vas a amar a Dios. Y no solo es amar a Dios, ay, qué bonito, te quiero mucho, Dios, sino amo hacer tu voluntad. Pero hay otro sentimiento que es el contrario. Es aborrecemos el pecado. Y anótalo bien. Aborrecer el pecado. Aborrecemos desobedecer a Dios. ¿Vas entendiendo cómo va esto? Que no es enchilame otra. La acción de Dios es poderosa. Es un cambio profundo en el sentir. Amar a Dios, amar su voluntad, pero aborrecer el pecado, aborrecemos, nos da asco, vomitamos simplemente al hecho de pensar que vamos a ofender y vamos a desobedecer a Dios. Después de este cambio de sentir, ¿verdad que va a venir el cuarto? Va a venir un cambio de acción, es un cambio de actuar, es un cambio en el estilo de vida. Muchos piensan que por ir a la iglesia y por ir a la comunidad y por ya, ay sí, ya dejé al amante, ay sí, ya dejé esto y dejé cualquier cosita, piensan que eso es el arrepentimiento y piensan que se han convertido a Dios. No, espero que te quede muy claro esta parte, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Significa una cosa, significa que el arrepentimiento es una lucha, una conquista. Así es que vamos ahora a hacer la oración y la administración. Espero que te haya quedado claro. Yo creo que debes entender este proceso para que tú lo puedas vivir y decir, bueno, sí estoy viviendo esto o no lo estoy viviendo. El objetivo de ponernos a orar, el objetivo de la disciplina espiritual, de la alabanza, la disciplina de la batalla espiritual, es precisamente que tú puedas llegar al arrepentimiento, ¿sí? Vamos a orar y vamos a hacer una administración. Y entonces lo que vamos a hacer esta semana, ¿verdad? Es lo siguiente, es ir a la cruz. Y este tiempo se llama ir a la cruz a ganar nuestro arrepentimiento. Y vamos a hacerlo. Y le vamos a explicar qué vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer ahorita, le vamos a proponer que usted lo haga todos los días, 15 minutos, todos los días. Que tú vayas a la cruz cada día, 15 minutos para empezar. No te estamos exigiendo más. Y vamos a seguir estos pasitos, ¿sí? Esta administración, este ejercicio espiritual que estamos enseñando en este día, se llama entonces ponle ahí, ir a la cruz. ¿Para qué? Para ganar nuestro arrepentimiento. Así es que lo primero que vamos a hacer es visualizar, fíjate bien, voy a explicarlo. Lo que vamos a hacer es visualizar la cruz, visualizar a Cristo crucificado. Nosotros tenemos que ensayar bastante eso. Si no tienes tú mucha imaginación, yo te invito a que tengas una imagencita, aunque sea de un Cristo crucificado. Las imágenes no son malas en el sentido de cómo se usan, ¿sí? Sino que vamos hoy solamente para que nos ayude a meditar la pasión, el sufrimiento de Jesús en la cruz, cómo Él derramó su sangre, ¿sí? Es lo primero que vamos a hacer. Después vamos a reconocer nuestros pecados. Después vamos a pedir perdón. Después vamos a renunciar a ellos. Y después vamos a tocar sus pies, su sangre, y sentir que somos perdonados. Y después vamos a pedir la gracia del arrepentimiento. Estos pasos vamos a hacerlos ahorita y yo los invito a que lo hagamos en oración. Así es que en este momento yo te invito a que te pongas de pie con mucho respeto y vamos a orar. Yo te invito en este ejercicio que lo aprendas a hacer. Lo voy a hacer esta vez y quizás tú tengas que repasar este último ejercicio, cómo se hace, y anotes lo que estamos haciendo, los pasitos que vamos haciendo. Por favor, hermano, yo te invito a que te levantes y lo primero que tienes que hacer es cerrar tus ojos, levantar tus manos y vamos a visualizar la cruz. Yo te invito a visualizar la cruz de Cristo y a Cristo crucificado. Así con tus ojos cerrados, imagínate que estás en el monte Calvario
que nosotros estamos ahí, en esa escena que pasó hace 2000 años, de ver a Jesús clavado en la cruz, todo llagado, todo desfigurado, lleno de sangre, todo desollado, sin piel en muchas partes, su cara toda hinchada por los golpes, destrozada su rostro, su hermoso rostro destrozado, con la corona de espinas, su rostro ahí, clavado en la cruz. Mira sus manos, mira sus pies, y en este momento solo míralo. Arrodíllate enfrente de esa cruz, arrodíllate, y frente a esa cruz, y mirando su sangre, y mirando cómo está brotando esa sangre, reconoce tus pecados, reconoce tus acciones, tus debilidades, reconoce todo lo que está ahí, reconoce lo que está mal en tu vida en este momento, mirando esa cruz, y delante de esa cruz reconoce que has ofendido al Señor, y luego pídele perdón al Señor delante de la cruz. Recuerda que estamos haciéndolo delante de su cruz. Pídele perdón por todos tus pecados. Pídele perdón por lo que estás haciendo mal, por eso que te está atorando, por ese pecado habitual, por lo que Dios está poniendo en tu corazón, por lo que sabes que está mal, que no estás haciendo la voluntad de Dios, porque no estás orando, ni siquiera estás haciendo lo que hemos estado diciendo que hagamos, ni siquiera estás siguiendo el camino espiritual, ni siquiera te estás arrepintiendo, ni siquiera lees la Biblia, ni siquiera la escribes, ni siquiera estás haciendo la lección, no estás haciendo nada por ti, no estás orando, no estás leyendo la palabra, no la estás escribiendo. Cuando Dios te ha mandado a hacer las cosas, no lo has hecho. Pídele perdón y renuncia, como siguiente paso, renuncia a esos pecados, renuncia a ellos, renúncialos y dile al Señor: yo renuncio, aquí lo estoy dejando, y déjanos en la cruz. Y ahora yo te invito, como si trajeras tus pecados en tus manos, que te acerques a la cruz y con tus pecados en tus manos, con tus manos manchadas de pecado, toca a Jesús, toca sus pies ensangrentados. Imagínate que los tocas y deja ahí tu pecado, deja que la sangre de Jesús corra por tus manos. Siente esa sangre que Él derramó ahí en la cruz. Siéntela, cómo recorre todo tu cuerpo y cómo va perdonando todos tus pecados, cómo esa sangre va limpiando, cómo esa sangre va borrando todo tu pecado. Como dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él, por ser fiel y justo, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Tócalo, sí. Y ahora ahí siente su perdón, siéntete perdonado, siéntete limpio. Pero no solo eso, ahora pídele al Señor que te dé arrepentimiento. Pídele a Jesús arrepentimiento, pídele contrición, pídele dolor y tristeza en tu corazón por haberlo ofendido. Pídele al Señor eso primero que debemos de tener en el arrepentimiento: la contrición, el dolor de nuestros pecados, la tristeza que viene de Dios por haber ofendido a Dios. Pídeselo, y lo tienes que pedir hasta que tú lo sientas, hasta que tú lo sientas dentro de ti, en tu corazón. Lo tienes que ganar, lo tienes que sentir, y tienes que orar, y tienes que pedirlo hasta que venga sobre ti en este día y en este momento. Pídele, porque es una gracia, es regalo de Dios. Esto tú no lo vas a lograr por ti mismo, Dios lo tiene que dar.
Dios lo tiene que dártelo por experiencia. Siéntelo hasta que sientas ese dolor. Sigue pidiéndoselo al Señor. Sigue pidiéndolo en el nombre de Jesús. Y así cuando lo estés pidiendo, vamos a hacer este canto, vamos a entonar este canto en esta tarde, en este día. Síguelo pidiendo, síguele pidiendo arrepentimiento al Señor, síguele pidiendo tristeza, síguele pidiendo dolor de tus pecados. Y vamos a entonar este canto al Señor. Soy yo.
Gracias, Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos las gracias por el don del arrepentimiento. Te alabamos y te bendecimos por el arrepentimiento que estás trayendo a nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos, Jesús, porque es por tu sangre derramada en el Calvario. Es por tu muerte en esa cruz, Jesús, que has ganado para nosotros la gracia del arrepentimiento. Te alabamos y te bendecimos en este momento. Bendito seas. Alábalo y bendícelo por el arrepentimiento, por el dolor de los pecados, por la tristeza, por los pecados que hemos cometido. Alábalo y bendícelo. Glorifícalo porque Él te ha perdonado, porque Él te ha dado la tristeza, el arrepentimiento en tu corazón. Alabado seas, Jesús. Gracias. Bendito seas. Alabado seas. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Amén. Amén y amén. Querido hermano, que el arrepentimiento sea tu estilo de vida. Practica este último ejercicio espiritual que hemos enseñado todos los días, 15 minutos. Es el secreto de la transformación auténtica y profunda. Y no solo de un cambio superficial, sino un cambio profundo y definitivo en toda tu vida. Esta es, querido hermano, la verdadera libertad. Y siente después de esta liberación el gozo y la alegría de Dios, el amor y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendecido día, querido hermano. Que el Dios de la paz y el Dios todopoderoso te dé abundante shalom. Bendiciones, queridos hermanos.